Entonces, continuamos con la siguiente exposición, que es farmacología de los inductores de la ovulación. Entonces, en técnicas de reproducción para baja complejidad, necesitamos un medicamento, bueno, que es lo que corresponde ahorita, en relación a lo que es medicación, algo que genere una estimulación de un folículo, ¿no? Esto podría no necesitarse necesariamente en baja complejidad. Hay pacientes que tienen frenada la ovulación por un problema hormonal. ¿Alguna idea, amigo, doctor? ¿Alguna idea? ¿En qué condiciones, por ejemplo, una mujer tiene frenada la ovulación y no habría necesidad de utilizar un folículo estimulante? En síndrome de ovario poliquístico, ¿de acuerdo? Entonces, la paciente con síndrome de ovario poliquístico está con muchos andrógenos, tal es así que no permite, obviamente, que la FSH se estimule porque está frenada la FSH, ¿de acuerdo? Hay mucha LH, la LH arriba a nivel de la gen LH la frena y obviamente no hay FSH. ¿Alguna otra indicación, doctora? ¿Tendrá alguna idea? ¿En qué condiciones, por ejemplo, una paciente está frenada su ciclo ovárico y no hay necesidad de darle una medicación para que comience a ovular? La hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, la mujer está con una hiperprolactinemia y, por lo tanto, la gen RH está inhibida y todo el ciclo obviamente está inhibido. Entonces, existen una serie de patologías en las cuales está frenada patológicamente, obviamente, la inducción de esa ovulación. Pero cuando, a pesar de ello, igual la mujer no está ovulando, podemos darle alguna medicación. Uno de ellos es el folículo estimulante. El folículo estimulante es un producto que va a iniciar la dominancia de una cohorte de folículos que inicia y obviamente la idea es que termine en ovulación. En baja complejidad necesitamos un folículo estimulante en algunos casos. Una vez que crece el folículo, ese folículo ha crecido, ha generado toda una serie de cambios moleculares y, sin embargo, sigue siendo inmaduro, está en metafase 1. Y para que este folículo ingrese o culmine su maduración, necesitamos un producto que desencadene la maduración final del ovocito, porque está en metafase 1 y queremos que vaya a metafase 2. Entonces, en baja complejidad, muchas veces no lo necesitamos. A veces sí queremos asegurarnos de que eso ocurra porque existen patologías en la cual no ocurre esto. Por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, yo le puedo dar solamente el citrato de clomifeno, pero sí sé que el 20% de ellas igual no van a ovocitar. O sea, no se va a desencadenar la ovulación. En ese caso, trato de asegurarme dándole un producto que desencadene la maduración final de ese folículo y obviamente ovocite. Esa es la hormona gonotrofina coriónica humana. ¿De acuerdo? Compramos una ampolla de 5.000 unidades, que puede ser Pregnil 8 Aragón, que es lo que tiene en el mercado, y desencadena la maduración. Bien, la mujer ovula. El otro producto o el otro paso es ver si es que hay que darle soporte de fase lútea. Hemos conversado temprano de lo importante que es tener un cuerpo lúteo adecuado para que obviamente progrese el embarazo, ¿no? Hasta el 8% de mujeres que ovulan sin ningún problema tienen deficiencias del cuerpo lúteo y la mujer termina teniendo abortos de forma repetitivos o termina teniendo embarazos bioquímicos, ¿no? Porque no se da el soporte como para que ese embrión continúe su desarrollo, puesto que la progesterona y los estrógenos que se producen son bajos y hay que darlo de forma exógena, ¿no? En baja complejidad, pocas veces utilizamos soporte fase lútea, solamente lo realizamos, y eso ya lo van a ver seguramente mañana con los esquemas de estimulación ovárica, cuando empleamos gonotropinas, cuando empleamos FSH recombinante o cuando empleamos HMG, ¿no? Que es la gonotropina menopáusica humana. Entonces, en baja complejidad necesitamos, a grandes rasgos, un folículo estimulante, como mucho, algo que desencadena la maduración final de ovocitos y en algunos casos soporte fase lútea, ¿de acuerdo? Pero no siempre, ¿ya? Y vamos a ver en qué casos y por qué. En cambio, cuando hacemos tratamientos de alta complejidad, aquí sí necesitamos todos estos generalmente.
Algunas excepciones podríamos no necesitarlo, pero generalmente siempre vamos a necesitar un folículo estimulante porque esta paciente no quiero que crezca 1 o 2 huevos, quiero que crezcan 8 huevos, 10 huevos, 6 huevos. Entonces ahí siempre vamos a necesitar un folículo estimulante. Sin embargo, una cosa es tener un huevo que produce 200 picogramos por mililitro de estrógenos, ¿ya? Y obviamente ese huevo va a seguir creciendo hasta que tiene 18 o 20 milímetros y se va a romper. Y otra historia es que tenga unos 6 huevos que tienen 13 milímetros, que cada uno está produciendo 100 picogramos por mililitro de estradiol y que sumado te da 600, y cuando el folículo tiene 15 milímetros se reventaron. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ¿por qué si acá el folículo no se revienta teniendo 20 y se va a reventar teniendo 20, 21, 22? ¿Y por qué acá se me pueden reventar con 13 milímetros de desarrollo los folículos? Porque obviamente cada folículo te está produciendo una dosis de estradiol, y ese estradiol, si ya es más de 200 y está por más de 4 a 6 horas de forma sostenida, va a generar el gatillamiento de la hormona luteinizante y por lo tanto la rotura de los huevos, la maduración de los huevos, etc. Y estos huevitos tú los necesitas porque necesitas aspirarlos. Entonces ahí sí necesitamos un producto que te frene, la ovocitación espontánea. Entonces existen muchos, generalmente utilizamos los antagonistas de la GnRH, ¿no? Tipo cetrotide, tipo orgalutran, etcétera, ¿no? Que viene a ser el Janirelix o el Cetrorelix, ¿de acuerdo? Entonces son medicamentos antagonistas de la GnRH. Entonces, necesitamos aquí, vamos viendo 2 medicamentos. Un folículo estimulante, que generalmente es la FSH recombinante o la HMG en más dosis, ¿de acuerdo? Generalmente utilizamos 200 unidades, 300 unidades, y necesitamos una medicación que me frene que esos huevos se vayan a romper espontáneamente, porque yo necesito capturarlos en sala de operaciones. Estos huevos van desarrollándose, y a pesar que tienen 16 milímetros, 18 milímetros y no se han roto, cuando ya llegan a 18 o 20 milímetros, como están bajo el antagonista de la GnRH, y por lo tanto no hay producción de LH, no hay ovocitación. Entonces necesito que se maduren esos folículos. ¿Cómo los maduramos? Aplicando HCG o aplicando un agonista de la GnRH, ¿de acuerdo? Entonces esos 2 productos, ya sea HCG, que es el pregnilochoragón, o el agonista de la GnRH, que venden como gonapectil, que es la trictorelina que hay acá en el mercado. Entonces estos productos terminan generándome la maduración de toda esa cohorte de óvulos que han crecido para la aspiración. Obviamente, este producto, una vez indicado, una vez puesto, tenemos 36 horas para aspirar esos huevos, ¿no? De lo contrario, si pasan más de 38, 40 horas, se pueden reventar adentro y genera dolor cólico con líquido acítico, folicular, que irrita a nivel de la pared abdominal, intestinal, ¿no? Entonces, antes de que se rompan, le aplico la ampolla y a las 36 horas exactamente le estamos aspirando los óvulos en sala de operaciones. Esa paciente sí va a tener una alteración en su fase lútea, puesto que tiene una inhibición de la hipófisis, porque hemos estado dándole FSH de forma exógena, entonces la hipófisis se inhibe, y una hipófisis inhibida va a generar un cuerpo lúteo anómalo. Entonces a estas pacientes normalmente le damos soporte fase lútea. Así manejamos, así de sencillo, la baja complejidad y la alta complejidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo un poquito más lo que son productos que utilizamos en baja complejidad. Lo que más utilizamos son los medicamentos orales, el citrato de clomifeno. Todo el mundo ha escuchado hablar sobre el citrato de clomifeno, ¿no? Es un SERS, ¿no? Es un inhibidor selectivo de receptores estrogénicos y estimula, obviamente, e inhibe también. En este caso lo utilizamos la parte
inhibitoria. El citrato de clomifeno va a la hipófisis y al hipotálamo y bloquea los receptores, ocupa los receptores estrogénicos e inhibe que los estrógenos normalmente estimulen esos receptores. Y como el cuerpo piensa que no tiene estrógenos, comienza la estimulación de la GnRH, ¿de acuerdo? Entonces actúa a nivel central, a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, pero también actúa a nivel del cervix y también actúa a nivel del endometrio, ¿de acuerdo? El letrozol es otro producto que también lo utilizamos para inducir la ovulación. Este actúa ya a nivel periférico, mientras este actúa a nivel del hipotálamo y la hipófisis, este actúa a nivel del folículo, a nivel de las células de la granulosa. Entonces, el letrozol es un producto que inhibe la enzima aromatasa. La aromatasa lo que hace es convierte los andrógenos en estrógenos. Cuando le damos el letrozol, separa la conversión de estrógenos. Y entonces la mujer solamente tiene andrógenos y el cuerpo ve como si no tuviera estrógenos, como un hipoestrogenismo. Entonces, ¿qué hace esos mecanismos de compensación? Comenzar a producir FSH para tener estrógenos, ¿de acuerdo? Bien, esos son los fármacos orales. Los parenterales, tenemos las gonadotropinas. Las urinarias, ya tenemos las altamente purificadas, tipo Menopur, por ejemplo, que es que le venden acá en el mercado peruano, que es la menotropina urinaria o hormona gonadotropina menopáusica humana. Y también tenemos las gonadotropinas recombinantes, hechas por ingeniería genética, en la cual es un producto mucho más puro que las otras. Y tenemos FSH recombinante, tipo alfa, tipo beta, en el mercado lo venden como Puregón o también Gonal, vienen en viales de 50 unidades, de 100 unidades. En cambio, el HMG viene en viales de 75 unidades. ¿Ya? Obviamente, ambas actualmente se pueden conseguir de forma rápida en el mercado. En los centros de reproducción se venden, estos se venden en cualquier, inclusive farmacia en Lima o en Perú. Entonces, esta parte es importante para tener una idea de cómo es el estímulo. Normalmente, ante la detección de que no hay estrógenos, hay un feedback positivo y el hipotálamo comienza a producir esta hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, que está a nivel hipotalámico, en el núcleo arqueado, y esta, mediante un estímulo paracrino a nivel de la hipófisis, porque las neuronas están en el hipotálamo, se comienza a producir FSH y LH. Y estas hormonas, ya a nivel endocrino, llegan hasta el ovario y comienzan a estimular los folículos ováricos, y un folículo de ellos comienza a crecer de tal modo que produce más estrógenos, que es lo que han explicado los doctores. Una vez producidos los estrógenos, inhibe la producción de GnRH y también de FSH y LH, y así sucesivamente se va dando todo el ciclo. El citrato de clomifeno fue un producto muy utilizado durante mucho tiempo. Actualmente tiene usos muy limitados. Investigador canadiense, médico canadiense, Robert Greenblatt, descubrió el citrato de clomifeno y se pasó de una etapa en la cual se inducía la ovulación de manera quirúrgica a inducir la ovulación de manera médica, ¿no? Clásicamente, a las pacientes que tenían síndrome de ovario poliquístico, como eran mujeres que estaban en amenorrea durante 4, 5, 10 meses, y la única forma en aquel entonces para hacerlas ovular era hacerles una laparotomía, coger los ovarios y sacar un pedazo del ovario, que era una exéresis en cuña. Era la única forma que la mujer comenzaba a ovular. Robert Greenblatt capturó al citrato de clomifeno, y el citrato de clomifeno en un inicio estaba propuesto para inhibir la ovulación como un anticonceptivo. Él se dio cuenta que en vez de ser un anticonceptivo, podía utilizarlo como un conceptivo, estimulando obviamente los folículos y generando la dominancia de uno de ellos, ¿no? Entonces, al dar citrato de clomifeno, en promedio entre 5 días en cada ciclo, generaba la ovulación y muchas pacientes se embarazaron. Entonces, por medio de Robert Greenblatt, pasó de la inducción de la ovulación de manera, por así decirlo, quirúrgica a forma médica, ¿no? Entonces, eso fue un gran paso que se hizo con el citrato de clomifeno.
El cetoaclomifeno tiene propiedades agonistas y también antagonistas de los estrógenos. Casi siempre actúa como un antiestrógeno y su mecanismo de acción es unirse a los receptores estrogénicos a nivel hipotalámico e hipofisiario y los bloquea. Entonces, el cuerpo interpreta a esto como un estado de hipoestrogenismo y en base a ese mecanismo comienza a aumentar la hormona liberadora de gonadotropinas aquí en el hipotálamo y esta, obviamente, a nivel hipofisiario, estimula la producción de FSH y LH, ¿no? Y la FSH es la hormona folículo estimulante, estimula la foliculogénesis y entonces la foliculogénesis comienza, se da y generalmente consigue ovulación en el 16º o 17º día del ciclo, ¿no? En general, con el clomifeno no necesitamos de un producto que genere la ovulación. Generalmente se da tal cual. Tampoco necesitamos en estas pacientes tener soporte de fase lútea. Por eso, cuando tenemos pacientes que queremos o tienen las condiciones para que tome citrato-clomifeno, sencillamente le damos y van a ovular y no necesitan darle progesterona para tener un soporte adecuado de la fase lútea. ¿Cómo les damos? 50 a 150 miligramos del segundo al quinto día del ciclo y se mantiene por 5 días. Así de sencillo es. Cada tabletita viene 50 miligramos y le damos entre el segundo al quinto día. La gran mayoría de ellas, el 75-80%, al cabo de 4 a 6 ciclos, van a ovocitar entre el 75-80%. Algunas de ellas presentan sofocos, náuseas, mastalgias, pero es raro. Necesitamos hacer una ecografía para tratar de ver si esa paciente se ha hiperestimulado. Normalmente no se hiperestimula si estamos dando dosis de 50 miligramos. Es más, muchas veces tenemos que aumentarle a 100 miligramos o a 150 miligramos. Y aquí quizás quisiera un poquito detenerme, porque clásicamente, ¿qué es lo que se hacía? Se daba 50 miligramos todos los días por 5 días y si la mujer no generaba un folículo dominante, se le hacía arreglar y al próximo ciclo nuevamente o recién se le daba 100. Actualmente no, actualmente le damos 50 miligramos, o sea, una tableta todos los días por 5 días y luego la vemos a la semana. Si a la semana no encontramos un folículo dominante de 12 o 13 milímetros de diámetro, ahí mismo, sin que menstrue, le damos otra tableta más, es decir, le damos 100 miligramos. Y le decimos, te vemos en una semana. Le dan 100 miligramos en 5 días, ¿de acuerdo? Y la vemos. Si a la semana que la hemos visto no hay un folículo de 12, 13 o 14 milímetros, ahí mismo, sin hacerla menstruar, le aumentamos la dosis. Ya no esperamos tanto. Entonces, pongamos, si viene una paciente, le doy 50 miligramos, la veo a la semana, no ha crecido ni un huevo por encima de 10 milímetros, le doy 2 tabletas, la veo en una semana, no ha crecido un folículo por encima de 10 milímetros, le doy 50 más y la veo. Si con 150 miligramos veo ya que hay un huevo de 12 milímetros, lo más probable que ocurra es que ese huevo va a crecer 16, 18, 20 y se va a ovocitar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Una vez que ha ocurrido esto, le hago el monitoreo ecográfico. Y si en el monitoreo ecográfico veo que efectivamente hay 2 o 3 huevos, eso va a ocurrir siempre. Entonces, al igual a la paciente, obviamente es una paciente que, como ya hemos mencionado temprano, tiene histerosalpingografía y está normal. Tiene examen de semen y está normal. Y tiene los demás exámenes y todo está normal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta paciente, yo ya sé cuál es su dosis para iniciarle la estimulación. Por eso se hace ese primer monitoreo. Si la mujer no se embaraza en ese ciclo, en los próximos ciclos le digo que no necesita visitarme, que su dosis de ella son 3 tabletas por día, por 5 días, y que obviamente tenga relaciones sexuales el día 12, 14, 16, 18, porque son los días que probablemente va a ovular. Y es importante, y esto también es un dato importante, que las pacientes tienen una mala percepción de lo que es, digamos, relaciones sexuales y embarazo. Entonces, ellas piensan, bueno, el día que ovulo es el día 14, ese día tengo relaciones y seguro me embarazo. Falso. Entonces, tiene que tener muchos días de anticipación. Recordemos que el óvulo solamente vive entre 12
a 24 horas. Y los espermatozoides entre 3 y 5 días. Entonces, si la mujer tiene relaciones sexuales el día 10, cuando ovule el día 14, va a tener espermatozoides ahí activos en la trompa, tratando de fertilizar el huevo que salga. Porque él sabe que el huevo no le dura mucho tiempo, que se le va a ir, se va a morir. Entonces, si tiene el día 12, día 14 o día 11, varios días, es importante para que haya una buena concentración de espermatozoides y ni bien la mujer ovocite puedan fertilizar ese óvulo, ¿ya? Retornando, entonces, si una paciente veo que tiene folículos dominantes y un número adecuado, es decir, 1, 2 o 3, con 50, los demás ciclos, si no se embaraza, porque lo más probable es que no se embarace, la chance de embarazo por ciclo es aproximadamente 10% en este tipo de mujeres, o sea, mujeres jóvenes, con todo normal. O sea, no es que sea una alta tasa de embarazo. Si a esta paciente le damos 4 ciclos o 6 ciclos, porque son mujeres jóvenes y no queremos hacer intervenciones grandes, y le damos, entonces al cabo de 4 a 6 ciclos, de las 100 mujeres, el 75 o 80% va a ovular. Y el 30% a 40% va a tener un hijo. ¿De acuerdo? Entonces, ese más o menos es el porcentaje. ¿De acuerdo? No es que en un solo mes yo le diga, bueno, te doy clomifeno ahorita, y de 10 pacientes que le doy en ese mes, 8 van a ovular y 4 se van a embarazar. No, es digamos, en un periodo en la cual se le da unos 4, 5 o 6 ciclos. Y en todo ese lapso de tiempo, esas son las tasas de embarazo y de ovulación de embarazo. ¿De acuerdo? Tasa de ovulación, 75-80%, tasa de embarazo, 30-40%, tasa de nacido vivo, 25-30%. Pero en esos meses, ¿de acuerdo? Muy bien, avanzamos. Bien, ¿cuándo damos el citrato clomifeno? Uno, en pacientes que tengan disobulia, pacientes a veces con problemas de obesidad, es importantísimo hacer que primero bajen de peso, que primero se controlen todos los parámetros hormonales para que esto no ocurra. En pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, prácticamente el citrato clomifeno está destinado a síndrome de ovario poliquístico. Casi no conviene para otras patologías. Las mujeres terminan aburriéndose y cambiando de médico, puesto que no se embarazan, ¿no? Todo el mundo quiere tratamientos efectivos, rápidos. Entonces, el clomifeno es básicamente para mujeres con síndrome de ovario poliquístico con normosómicas. Si la mujer está obesa, ya sea tipo 1 o tipo 2, esas pacientes ya se han hecho trabajos grandes, metaanálisis, la mejor indicación es letrozol, que es el otro inductor de la ovulación oral. Entonces, ¿el clomifeno para quiénes sirven? Para pacientes que no están ovulando con síndrome de ovario poliquístico, con peso normal o sobrepeso. Ahí vale, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuándo utilizamos también el citrato clomifeno? En pacientes que le voy a hacer inseminaciones intrauterinas combinados con gonadotropinas. Es decir, para no darle muchas ampollas, podemos combinarle con citrato clomifeno. Tomas citrato clomifeno desde el 3er día hasta el 7º día y te aplicas una ampolla el 8º, el 9º, el 10º día. ¿Ya? Le vamos a hacer inseminación intrauterina. Lo otro que también hacemos bastante es, lo utilizamos de forma asociada con gonadotropinas para alta complejidad. Entonces ahí le damos, generalmente en alta complejidad, no le estimulamos solo 5 días, como si lo hacemos para baja complejidad, lo estimulamos 10 días, 12 días, y asociado a ello le damos citrato de clomifeno para bajar los niveles de gonadotropinas, porque las gonadotropinas son caras, ¿no? Entonces, en vez de darle 250 unidades, le doy quizás 150 unidades más 2 pastillas de citrato de clomifeno. Y prácticamente van a ser como si le estuviera dando 250 unidades de gonadotropinas. ¿Cuánto cuesta la gonadotropina? Por ejemplo, si le das 250 unidades, te sale como 300 soles por día. Versus 150 unidades, 150 soles por día. Con clomifeno asociado, te sale 150 soles por día, pongamos 170 soles por día. Versus 300 soles por día. Entonces, ahí la parte económica también es importante y verla, ¿de acuerdo? Bien. Estos son los resultados, ¿ya? Entonces, estos resultados no son por ciclo, estos resultados son por un periodo de ciclos. ¿Cuántos ciclos? 3 ciclos, mínimo 4 a 6 ciclos.
Entonces, muchas dicen, no, dale clomifeno, se va a embarazar, ¿no? Porque la tasa de ovulación es alta. Sí, pero no es en un solo ciclo. Entonces, son pacientes que se han hecho por lo menos 4 a 6 ciclos. Mujeres jóvenes, si yo le doy 4 a 6 ciclos, la tasa de ovulación va a ser 80%, tasa de embarazo 30 a 40%, tras 4 ciclos. ¿Te das cuenta? Ahí está, tras 4 ciclos, ¿ya? Cuando ya le di 150 miligramos, es decir, 3 pastillas de citrato de clomifeno y la paciente no tiene un huevo grande de 12 milímetros, 14 milímetros, ya no conviene darle más, porque con más las condiciones son tan adversas para el endometrio que las mujeres no se embarazan. En esa condición le llamamos resistencia al citrato de clomifeno. Si bien es cierto, se puede dar de 50 a 250 unidades, no se recomienda. Se recomienda dar de 50 a 150. Darle 200 o 250, sí, seguramente va a ovular más pacientes, pero no se van a embarazar más, porque una cosa es que ovulen y otra cosa es que implanten. Entonces van a ovular más porque le está dando más hormonas, va a estar el huevo ahí, pero recuerda que tiene también el clomifeno efectos antagónicos a nivel del moco y a nivel del endometrio. Entonces vas a tener un endometrio chiquito y recontra blanco. Entonces, las mujeres, es cierto que ovulan más, pero no se van a embarazar más. Y nosotros no buscamos que la gente ovule más, nosotros buscamos que se embaracen más. Y eso, obviamente, son varias variables las que manejamos. Por eso que no dar más de 150. Si con 150 no crece un huevo, no hay que darle 200, 250. Pero si yo le doy 150, va a ovular, pero no se va a embarazar más. Y lo que nosotros buscamos son embarazos. Y más que embarazos necesitamos hijos vivos, ¿ya? Muy bien, factores negativos en el tratamiento. Uno, obviamente, la edad. Cuando más edad tiene la paciente, menos efecto tiene el clomifeno. Y lo otro es el peso. Y esto es muy importante. Muchas veces le decimos al paciente, stop, todavía no te vamos a tratar. Necesitamos que bajes 6 kilos de peso o 10 kilos de peso. Y es más, muchas de estas pacientes, y le decimos tal cual, es probable que en esa espera de iniciar un tratamiento de baja complejidad, se pueda embarazar, ¿no? Entonces, vas a hacer ejercicios, vas a hacer esta dieta de forma estricta con la nutricionista, con el psicólogo, y seguro, bajando el 10% de peso, comienzan a ovular solitas, sin citrato de clomifeno, y comienzan a embarazarse solitas, ¿de acuerdo? Ese punto es importante. Si la paciente tiene un gran hiperandrogenismo, también tratamos de ayudarlas. Podríamos darle metformina, le baja los andrógenos. Podríamos darle prednisona, le baja los andrógenos. Los andrógenos pueden estar altos, ya sean porque son ováricos o por la glándula suprarrenal. Ambos productos podrían bajarme el hiperandrogenismo. Va a ser importante en esos casos tratar de ver por qué lado está el hiperandrogenismo, más aún si sospechamos que venga de la corteza suprarrenal. Y ahí le podríamos pedir dehidroepiandrosterona sulfato, ¿no? Que es la molécula que solo lo produce la corteza suprarrenal. ¿Ya? Si le pedimos, por ejemplo, androstenediona, no vamos a ver, porque está alta, pero ¿está alta de dónde? ¿De los ovarios? Sí, puede ser. ¿De la corteza suprarrenal? Sí, puede ser, porque ambos lo producen. ¿Ya? Actualmente se discute la idoneidad de dar clomifeno en pacientes mayores de 35 años de edad y ovulatorias, debido a que las tasas de gestación que se consiguen son inferiores a las correspondientes a pacientes con ciclo natural. Vemos muchas pacientes que vienen de otros médicos, bueno, ¿menstruas todos los meses? Sí, siempre menstruo todos los meses, pero igual no me embarazo, tengo 38 años y me han estado dando 1 año, 2 años con clomifeno. ¿No hay por qué? Porque el problema, la causa de embarazo es otra, la mujer está ovulando, ¿ya? Entonces, cuando están hechos los estudios, dándole citrato de clomifeno, no han reportado mayor tasa de embarazo. Por lo tanto, no hay que insistir con tratamientos que son bastante antiquísimos y que no tienen una tasa de embarazo tan eficiente como para promoverla como un tratamiento. Esto es importante porque nos llegan a cada rato pacientes manejadas con clomifeno, porque bueno, pensando que va a mejorar la tasa de embarazo y no la mejoran. Hay que, podemos asociar el citrato de clomifeno
le decía, en pacientes que tienen hiperandrogenismo con corticoides, tipo prednisona 5 miligramos por día o dexametasona 0.5 miligramos por día, siempre por las noches, en ese ciclo que la mujer que le estamos dando el clomifeno, no siempre. Una vez que la mujer se embaraza, obviamente se retira, ¿ya? Podemos darle bromocriptina o cabergolina si también la paciente tiene niveles superiores o de lo normal de la prolactina. Y también podemos darle metformina, y ahí también hay estudios controvertidos, pero la gran mayoría apunta a que sí ayuda a ovular y embarazar más pacientes, más aún cuando tienen problemas de obesidad. El letrozol es un producto que actúa a nivel de las células de la granulosa, ¿de acuerdo? Entonces, la teca produce los andrógenos, que nos ha mencionado, y estos andrógenos son capturados por las células de la granulosa, y las células de la granulosa convierten esos andrógenos en estrógenos. El letrozol lo que hace es inhibe esa enzima. Esa enzima se llama la aromatasa. Entonces se inhibe la enzima aromatasa y deja al folículo sin estrógenos. Y no solamente al folículo, sino que también al medio, porque también existe conversión periférica de andrógenos a estrógenos a nivel del tejido graso, en los adipocitos, etc. Entonces se interpreta como que si hubiera un hipoandrogenismo, estrogenismo, y ese hipoestrogenismo es capturado o captado por el hipotálamo, ¿ya? Y entonces comienza a haber una mayor producción de gonotropinas. El letrozol, así como otros inhibidores de la aromatasa, han sido inicialmente indicados y es actualmente indicado por la FDA, inclusive aprobado para cáncer de mama avanzado, estrógeno dependiente, ¿no? Genera una inhibición selectiva de esta enzima que se llama aromatasa, que convierte la testosterona en estradiol y convierte la androstenediona en estradiol. Entonces se inhibe la aromatasa y se quedan la testosterona y la androstenediona en más cantidad. Ya no hay estrógenos. ¿Ya? Estos pocos estrógenos son captados como si fueran un hipoestrogenismo y generan un aumento de la hormona folículo estimulante. La dosis que se da es entre 2.5 miligramos a 5 miligramos, igual que el clomifeno, del tercer al séptimo día, ¿no? Se puede dar entre el segundo al quinto día por 5 días. Casi siempre lo damos digamos, del tercer al séptimo día, ¿no? Indicaciones. En pacientes con síndrome de ovario poliquístico, obesas. Ahí es la mejor indicación del letrozol. Segundo, en pacientes que son estimuladas hormonalmente para criopreservar óvulos por problemas oncológicos, ¿no? Entonces, este punto también es importante. Normalmente, cuando una mujer ovula un huevo, ovocita, en esa ovocitación produce estrógenos y el pico de estradiol en promedio es 300 picogramos por mililitro de estradiol, 350 picogramos por mililitro. Cuando vienen pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, que la manda el oncólogo, o con cáncer de cervix, pero más que nada con cáncer estrógeno dependiente, como el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si le hacemos una estimulación convencional con gonadotropinas, en las cuales vamos a querer capturar 8 huevos, 10 huevos, el pico de estradiol ya no va a ser 300 picogramos, va a ser 1500 picogramos, 2000 picogramos. Para que no haya esa carga de estrógenos que a esa paciente le va a afectar porque tiene un cáncer de mama y a lo mejor estrógeno dependiente, le asociamos letrozol. Entonces, el letrozol no permite que los andrógenos que se están formando, producto que está creciendo el ovocito, se convierten en estrógenos. Y entonces, cuando se dosan los niveles de estradiol en pacientes que se están haciendo estimulaciones hormonales asociadas al letrozol, el pico de estradiol no está por encima de 600 picogramos. 500 picogramos, 490 picogramos por mililitro. Por lo tanto, ahí es una indicación para dar letrozol. Ventajas. 1. A diferencia del citrato de clomifeno, que actúa a nivel central y estimula FSH y LH, puede producirte 2 huevos, 3 huevos, 4 huevos, 5 huevos puede producirte, dependiendo a veces del día en que le des. Por eso que normalmente el citrato de clomifeno lo damos del tercer al quinto día, ¿no? Porque
Al tercer día, cuarto día, ya un folículo comienza a hacerse dominante, ¿no? En cambio, el letrozol te produce casi siempre ciclos monofoliculares de un solo óvulo, ¿no? ¿Por qué? Porque al no haber los estrógenos adecuados, el organismo produce como para que hayan los adecuados nada más. Produce GnRH y FSH, ¿ya? No tiene los efectos antiestrogénicos y hay una disminución de los estrógenos, bueno, en las pacientes que se le asocia a técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, por lo que acabamos de mencionar. Las gonadotropinas. Las gonadotropinas, bueno, obviamente son productos que se han venido utilizando desde hace muchos años, inclusive con extractos de glándulas de animales, y han ido desarrollándose a lo largo de la medicina hasta obtener gonadotropinas urinarias purificadas. Estas gonadotropinas urinarias, por ejemplo, son el resultado de la recolección de la orina de mujeres menopáusicas. En Europa existen recolectores de orinas de mujeres menopáusicas que tienen altas concentraciones de FSH. Lo purifican y actualmente lo ultrapurifican para tratar de que no venga contaminada, ¿no? Cuando ya salió la tecnología de ingeniería genética por medio de virus y cobayos, se puede producir la misma hormona que uno produce, ¿no? Entonces el código genético de estas hormonas ya se sabe y se reproduce tal cual, y se pueden reproducir hormonas tipo folículo estimulante recombinante y hormona luteinizante recombinante, ¿no? Y se aplica tal cual en la paciente. Entonces las gonadotropinas son básicamente dos tipos, ¿no? Las menopáusicas, la gonadotropina menopáusica humana, que viene en viales de 75. Una ampolla de gonadotropina menopáusica humana tiene dos componentes a la vez. Uno, la FSH, 75 unidades, y además LH de 75 unidades. ¿Ya? La administración es subcutánea y la aplicamos para baja complejidad. Casi siempre la aplicamos el día, yo particularmente la aplico el día cuarto, el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y le hago la ecografía el séptimo día, octavo día. ¿Ya? No comienzo antes, porque si comenzamos muy temprano, podría estimular el crecimiento de 3, 4, 5 folículos. Y para baja complejidad necesitamos nada más que crezcan 2 folículos idealmente, como mucho 3. Si crecen más de 3, tenemos que decirle a la paciente que se cancele el ciclo, no le vamos a hacer inseminación intrauterina y que utilice preservativos si va a tener relaciones, ¿ya? Para tratar de evitar el gran problema de la prematuridad. Entonces, si una paciente está ovulando de forma normal, pero igual, 1 año, 2, 3, que no se embaraza, a lo mejor tiene endometriosis mínima o leve que no se ve por ecografía, que la única forma de hacerlo es por laparoscopía, pero hacerle la laparoscopía en esa condición no ha reportado mejores chances de embarazo que no hacerle. Por lo tanto, no le hacemos ahora. Eso ya se ha estudiado. Entonces, si una paciente viene, tengo joven, 30 años, pareja normal, semen normal, ella, trompas normales, ecografía normal, aparentemente normal, pero tiene dismenorrea y no se embaraza, lo más probable es que tenga endometriosis, mínimo o leve. La endometriosis genera alteraciones en el folículo, genera folículos de mala calidad. Entonces, nosotros, ¿cómo le vamos a ayudar? Haciéndole quizás la inseminación intrauterina con hormonas, con gonadotropinas. Entonces, esa paciente que está produciendo FSH, al cabo del cuarto o quinto día, ya está casi seleccionando por sí misma un folículo dominante. Lo único que yo voy a hacer es tratar de darle las condiciones adecuadas a ese folículo para que se desarrolle de forma adecuada. Y por eso es que le comienzo a dar el cuarto día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, el HMG. ¿Puede ser HMG? Sí. ¿Puede ser la gonadotropina recombinante? Podría ser. Da igual, es lo mismo, no es que una sea mejor que la otra. Eso también se ha discutido muchísimo ya, ¿no? En el mercado que tenemos, Menopur de 75 unidades. Le aplicamos para baja complejidad una ampolla de 75 unidades. Para alta complejidad, sí. Para alta complejidad quizás arrancamos el segundo día, ¿ya? Y le damos todos los días, pero ya no le doy 75, le doy 225, 3 veces más. Ya no voy a capturar 1 o 2 huevitos, ahí voy a capturar 7, 8, 10 huevos. ¿De acuerdo? Bien, otra cosita más, ya que estamos hablando de esto.
Si yo tengo una paciente que tiene 20 años y le doy 225 unidades de HMG, seguramente al cabo de 10 o 12 días puedo tener 30 huevos por aspirar. La misma dosis en una paciente de 42 años, pone 43 años, voy a tener solamente 2 o 3 o 4 huevos por aspirar. El problema no es la hormona, el problema no es la dosis, el problema es la reserva ovárica. ¿Te das cuenta? Entonces, no es porque le pongas más. Es más, a esta paciente que tiene 43 años o 42 años, le puedes poner 600 unidades y no te va a botar más huevos. Ese es un punto importante. Bien, avanzamos. Este es el producto, es sencillo de utilizar. Ahora vienen en pens más grandes, inclusive para que se lo lleve a su casa y se administre sola. La otra opción es darle hormona folículo estimulante recombinante. Viene de 50, de 100, 150, 200 unidades. Y también viene inclusive en pens de 1200 para que le apliques la paciente se lleva la medicación y se lo aplique ella sola, ¿no? Igualito, 50, ¿por qué han empezado a vender 50 o 75 unidades? Porque es lo mínimo que necesita la mujer para que se estimule un folículo, ¿no? Si se estimulara con 20 unidades, hubieran salido seguramente con 20 unidades. Pero con 20 unidades no se estimula normalmente nadie. Por eso que son de 50 o 75. ¿En quiénes conviene utilizar de 50? En mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, en la cual tú le das bien la dosis muy bajita y le vas subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora que vamos a conversar sobre el manejo del síndrome de ovario poliquístico e infertilidad. Ahí vamos a poner las dosis, cómo le damos, etc. Ahora por lo menos es para que conozcan la medicación. Muy bien, muy bien. Entonces la idea no es, la idea no es esa, en baja complejidad. No es tener muchos huevos. En baja complejidad, la idea es tener esto, solo 2 huevitos. Este que quizás mide 14 milímetros y el de acá está midiendo quizás 10 milímetros. Ya, eso está bueno. Son 2 huevos que la mujer va a ovoциtar. Ahí las chances de embarazo van a ser buenas. Si es una mujer, para que tengan una idea, 30 años, todo normal, probabilidad de embarazo con 2 huevos, 17% de embarazo. Con inseminación intrauterina. Si tiene un huevo, baja, 8%, 10%. Entonces, la tasa de embarazo por cada ciclo en inseminación intrauterina va a depender de una serie de parámetros. Parámetros de buen pronóstico: mujeres menores de 36 años, con 2 trompas normales, sin enfermedad que genere endometriosis, con semen normal. Factores ahí, en esas condiciones, la probabilidad de embarazo son 15% y 7%. Mujeres con pronóstico desfavorables, donde la tasa de embarazo es entre el 5% y 8%. ¿Quiénes? Si sufre endometriosis, si una trompa está tapada, si tiene 38 años, si el semen está muy alterado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esos parámetros también tenemos que verlo, ¿ya? Porque cuando la paciente se va a hacer la inseminación, ellas hasta a veces tienen mucha expectativa de que se van a embarazar. Entonces hay pacientes que dicen, no, quiero que me hagan una inseminación porque cuestiones económicas, quiero que sea lo más natural posible, etc. Ok, recuerde que la inseminación, en su caso, tiene una probabilidad por cada ciclo de 5%. ¿Pero por qué tan poco? Sí, es que usted tiene 40 años y tienes una trompa, y solamente tiene una trompa permeable. Y ahorita en el proceso solo estoy viendo un huevo. ¿Tan poquito, 5%? Así es. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo puedo tener más? Bueno, si tenemos 36 años o menos, 30 años, 28 años, 32 años, si las trompas están normales, si no tienes endometriosis, si estoy estimulando y veo que hay 2 o 3 huevos, en esa condición la tasa de embarazo en ese ciclo es 15 y 7% aproximadamente. ¿De acuerdo? Si por OB, y estamos utilizando gonadotropinas, si utilizamos clomifeno o letrozol, la tasa de embarazo bajan también. ¿De acuerdo? Casi siempre cuando hacemos inseminación intrauterina, yo particularmente nunca les hago inseminación intrauterina con clomifeno, con letrozol. O sea, si ya voy a hacer inseminación intrauterina, utilizo gonadotropinas, porque van a gastar en la inseminación, y si van a gastar, bueno, habrá que hacer las cosas lo mejor que se pueda, también que gasten ampollas. ¿De acuerdo? Bien. El HCG, para culminar, es un producto que va en inseminación si lo utilizamos, puesto que si voy a utilizar clomifeno solo, no se necesita HMG. Letrozol, no se necesita HMG. O sea, ¿por qué? Porque ahí es la producción
de FSH y DLH es fisiológica. En cambio, cuando voy a utilizar, yo mismo estoy dando la medicación de FSH o HMG, entonces ahí estoy trastocando el feedback normal de la hipófisis. Y entonces la producción de HCG o de LH que necesito no se va a dar. Segundo, si voy a hacer la inseminación intrauterina, la idea es coordinar el momento que le pongo el HCG y la inseminación. Y la idea es que sean las 36 horas. Las tasas de embarazo también se alteran si yo le hago la inseminación cuando la mujer ya ovocitó. Por eso que ahí sí damos HMG y coordinamos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cuando utilizamos citrato de clomifeno ¿Ya? o letrozol, más citrato de clomifeno que dice que produce el efecto secundario, vemos que no va a la par el folículo. ¿Ya? Tenemos un folículo de 16, por ejemplo, ¿Ya? y un endometrio de 3 o 4. Así es. Está escrito el uso de estrógenos, incluso de sildenafilo. Sí. Yo quisiera saber la dosis, desde cuándo se empieza, si es que se da, ¿Ya? y hasta qué día se da estrógeno, si es que se da. Bueno, sí. He sabido, pues obviamente, que el citrato de clomifeno no genera un buen endometrio. ¿Ya? Se han hecho varios estudios, todos ellos, no hay estudios muy bien definidos en relación a si mejoran o no mejoran. La gran mayoría dice que da igual. Pero podría dar valerato estradiol, que en este caso viene con forma comercial, se llama Proginova, de 2 miligramos, y le puede dar una tableta o le puede dar 2 tabletas. Va a depender del peso también de la paciente, ¿no? ¿A partir de qué día y hasta qué día? Ya. Se puede empezar a partir del cuarto o quinto día, ¿ya? Y le hace hasta que obviamente la mujer se embarace, ¿ya? O la otra opción es darle hasta que ovule nada más, ¿no? Porque la idea es tener un buen endometrio nada más, ¿no? ¿No interfiere con el pico de LH cuando doy el choragón? A esa dosis no. A esa dosis no. No, menos todavía. Si das al choragón, no. Si le estamos dando citrato de clomifeno, no hay necesidad de aplicarle una ampolla de HCG, porque la paciente solita va a ovular. ¿De acuerdo? Si le está dando 2 miligramos nada más, no va a interferir, porque normalmente, el pico de estradiol va a estar casi fisiológico. Si le das más, sí. Ahora, si le vas a dar choragón, con mayor razón, o sea, puede darle más inclusive y no va a pasar nada. No va a interferir. Entonces, normalmente le damos quinto día, sexto día. Por ahí le comenzamos a dar, ¿no? Y sí, pues, al quinto día, sexto día, puedes ver que hay un huevo de 12 milímetros y un endometrio delgado. Pero, además también, porque también hay bastante trabajo sobre esto, ¿sabes? Se recomienda no darle, y sí se sabe que normalmente con clomifeno, por ejemplo, la ovulación no ocurre como normalmente ocurre, el día 12, el día 13 o el día 14. La ovulación ocurre el día 16, día 17. Y generalmente ese huevo produce buena cantidad de ovocitos, y una vez el clomifeno no le das todos los días, solo le das por 5 días. Y al 10º día, antes de que la mujer inclusive ovule, ya los receptores se han desocupado y los estrógenos están haciendo su efecto también. ¿Te das cuenta? Los estrógenos están produciendo el huevo grande. Tienes un huevo que está midiendo 20 milímetros y por sí está produciendo 200, 300 picogramos de estradiol. Solamente que no lo está dejando actuar el clomifeno al inicio, pero el clomifeno no le está dando toda la vida, solo le das 5 días nada más, ¿no? Por eso que es que en general no le damos. ¿Y el uso del sildenafilo? Es una opción, pero digamos que trabajos también no hay randomizados, bien homogenizados, no. O sea, puedes darle que la paciente va a ver que está mejorcita, etcétera, pero, a ver, trabajos grandes no hay, ¿no? Cuando empieza a darle clomifeno 50, luego las semanas 100, luego 150, ¿no? Ya, sí. Eso es solamente un solo mes. Sí, normalmente, y ahí para quizás explicar un poquito, existen ahora 2 esquemas para usar el clomifeno. Uno, el esquema clásico, y el otro, el esquema escalonado, ¿no? El esquema clásico era, te doy clomifeno por 5 días, 50 miligramos, y te veía al 9º o 11º día. No había huevo grande, toma progesterona, acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos todos los días por 5 días y te viene la regla. Y luego vienes a la consulta. Le damos 2 tabletas ahora, porque con 50 no respondió, y 2 tabletas por 5 días y te veo el día 7 o el día 10.
La veías, no crecía, mira señora, qué pena, no ha crecido los óvulos, toma acetato de meroxiprogesterona, 2 tabletas por día, por 5 días, y con la regla vienes. Nuevamente venía por acá, señora, tome 3 tabletas ahora, 150 miligramos, igual, 5 días, la venías 15 días acá, o señora, sigue sin crecer el huevo, tome 4 tabletas, la veías por acá, y dices, qué pena, hay que cambiarte de medicamento porque no está respondiendo. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Dinero, obviamente por la medicación que está tomando, la progesterona, las evaluaciones ecográficas y todo para decirle que no respondió. Entonces, ahora eso se ha acortado. ¿Cómo se ha acortado? Con el tratamiento escalonado. En un solo ciclo, sin que menstrue la paciente, le aumenta la dosis. Le das 5 días y esperas 5 días. Si no respondió, no le das acetato de meroxiprogesterona, le aumenta la dosis a 2 tabletas, le das 5 días y esperas 3 días, 5 días más, ¿no? Si ya creció, perfecto. Y si no creció, le das 3 tabletas, ¿no? Ahí mismo nomás. Y si no desarrolla, le dices que está dentro del 20 a 30% de pacientes que son resistentes al citrato de clomifeno. Pero ahora, y esta parte es importante, porque otro médico la agarra, dice, ok, bueno, el doctor te manejó así. Bueno, hagamos esto. Bájate 15 kilos de peso o 10 kilos de peso y te doy y comienzo a ovular todos los meses, a veces sin el citrato. Entonces, el manejo no solamente es la ovulación, hay un trasfondo. Entonces, si esa paciente tú la haces bajar de peso, sin citrato se termina embarazando. Si a la paciente le baja los andrógenos, puede que el clomifeno también ayuda. Si le das metformina, más aún. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tú le das metformina a la paciente, la metformina termina produciendo una proteína que se llama la globulina transportadora de hormonas esteroideas. Estimula la producción. Entonces, la metformina, dentro de todos sus beneficios que tiene, una de ellas es el aumento de la globulina transportadora de hormonas esteroideas. Produce más hormonas esteroideas y capta los andrógenos libres. Entonces, la mujer de lo que está hiperandrogénica, los andrógenos se reducen y la mujer comienza a tener ciclos, porque todo su ciclo hormonal o sus parámetros hormonales se mejoran y la mujer termina ovulando, podría terminar ovulando solamente con metformina. Y ni qué decir si la acompañas con clomifeno. Por eso que es que la reproducción es algo más que solamente darle clomifeno. ¿Te das cuenta? Ese parámetro es bastante importante para poder tener éxito, ¿no? Que la mujer ovule sí o sí y se embarace sí o sí. Porque, bueno, bajar de peso, si supieras todas las condiciones metabólicas favorables para ese endometrio, porque la mujer termina ovulando, pero tiene un endometrio adverso para la implantación. El endometrio, hay lectina, hay hormona tiroidea, hay receptores por hormona tiroidea, hay factor de crecimiento insulínico tipo 1, y la metformina te ayuda con eso. Si tienes la paciente metabólicamente bien con la TSH, también te va a ayudar. Si baja de peso, va a mejorar la lectina en ese nivel. Entonces, termina siendo mucho más que solamente darle clomifeno para que se embarace. Por eso que es que este curso se llama Medicina Reproductiva y no se llama solamente técnica de reproducción asistida, porque es lo que queremos que ustedes vean, ¿no? Un poco la reserva ovárica, un poco las condiciones de cómo es que debemos tener como para manejarla, qué tenemos que tener para tratar de que sea exitoso, y esto que estamos hablando un poquito, creo que va a ayudar a ver a que no solamente es clomifeno y ovulación, sino detrás de eso hay muchas cosas más. ¿Ya? Doctor, disculpe. También se utiliza el tratamiento escalonado con el letrozol, y en qué momento pasar a gonadotropinas en pacientes que no responden. Sí se podría utilizar con letrozol igualito, se podría utilizar. No hay trabajos sobre esto, pero se podría utilizar. Uno que otro reporte, pero son reportes, no son trabajos, ¿no? Se podría utilizar sin ningún problema. ¿Y cuándo utilizar gonadotropinas? Justamente, en 2 casos. Uno, cuando hay falla de tratamiento. ¿Cuándo hay falla de tratamiento? Cuando la mujer ovuló, ¿de acuerdo? 4 a 6 ciclos y no se embarazó. O cuando hay resistencia, es decir, cuando ya le diste 150, igual no embarazado. En esos casos ya pasas a gonadotropinas. Pero si vas a hacer gonadotropinas, conviene hacerle con inseminación intrauterina. Las chances de embarazo son más altas gonadotropinas con inseminación que gonadotropinas solas. Entonces, sobre eso también hay chances de embarazo. ¿Cuándo se embaraza más? Si le doy clomifeno solo, si le doy clomifeno con gonadotropinas, si le hago inseminación sin estimulación, si le hago inseminación con clomifeno o si le hago inseminación con gonadotropinas.
Y dentro de todos ellos, casi todos los trabajos están de acuerdo en que hay más chances de embarazo de inseminación con gonadotropinas. Por eso que particularmente en donde trabajo, en el consultorio, o a todo el mundo que yo atiendo, si le voy a hacer inseminación, le hago con gonadotropinas. Porque ahora ya no son muy caras, ¿no? Utilizamos 5 ampollas nada más, o 6 ampollas, ¿no? Son cómodas, ¿no? La paciente justo no tiene hijos, ¿no? Si tuviera 3, 4 hijos, el colegio, seguramente que, pero no tienen hijos, no tienen que gastar, ¿de acuerdo? Hacemos eso. Ya, no, no. En general no hay ningún problema, pero en algunas pacientes que tienen, no se sabe el mecanismo por qué exactamente, podría no responderte, y sí responder solamente a FSH. Ahí otro punto importante. Muchas pacientes tienen LH bastante elevada, y el uso de metformina podría ayudar a responder ya sea con HMG o ya sea con FSH, porque tú le puedes dar también FSH sola y no responderte a la paciente. Hay pacientes que son resistentes, ¿ah? Hemos tenido pacientes que tienen, en cada ovario como 30 folículos en cada lado, ¿no? O 40 en cada lado, con toda la sintomatología. Entonces tú le das estímulo hormonal y no responden, ¿no? Entonces, en esos casos hay que ver ya la otra parte. Bueno, corticoides para bajar los andrógenos, metformina para bajar los andrógenos, etcétera, ¿no? Pero no hay, digamos, una exclusividad que con HMG solamente, porque la LH, la FSH no responde. Podría no responder a ninguna de las dos.